Cuando hubo hace poco en la televisión una especie de serie sobre Corbusier, y cuando vi lo que este hombre hacía en París, cuando arrasaba París y lo llenaba, y dije, por suerte no se lo dejaron hacer, porque es una soberbia sin límites, ¿no? Benditos los conservadores que en ese caso no se lo dejaban hacer, porque hubiera sido un disparate, seguro, porque claro, yo creo que esta gente tenía sensibilidad de frente, sin duda ninguna, de pronto para el Partenón, pero no podía haber esa especie de encanto medio podrido que tiene París, pero que tiene un encanto, es una cosa humana, ¿no? Y lo tienen muchas ciudades, y de repente las partes más sórdidas son las que de alguna manera tienen más poesía. En Nueva York, por ejemplo, toda la parte aquella que está allá, donde está aquella iglesia, toda esa parte vieja, esa parte la más sombría es la que tiene más encanto. La otra parte de los grandes rascacielos y todo eso no tiene interés ninguno. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Vamos rapidito porque empezamos muy tarde por el voto, la moción de censura al ministro del Interior Bonomi, que estaba pasándose en directo aquí en Radio Uruguay. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, tenemos a Flaco Germán en la puesta a punto, tenemos al ingeniero Eladio Dieste hablando al principio de este programa, en esta semana dedicada precisamente a él, al ladrillo y la pluma de Eladio Dieste, porque hay un libro que se llama Escrito sobre Arquitectura, de Eladio Dieste, obviamente, que acaba de salir en el grupo Irrupciones, en la editorial Irrupciones, que entre otras cosas muestra no solo el pensamiento de este hombre, sino la pluma, ¿no? Lo buen escritor que era Eladio Dieste. Pero ahora vamos a ir rápidamente a hablar de teatro, un teatro muy especial. Le doy la bienvenida a Juan Ignacio Fernández Jope. ¿Cómo anda, Juan Ignacio? Todo bien, Pablo. ¿Y usted no estaba haciendo cine? ¿Cómo es que está haciendo teatro ahora? Sí, la verdad que es una insolencia. Un atrevimiento. Bueno, no, en realidad estoy en este proyecto gracias a mi mejor amigo, que es actor, y el cual me invitó a escribir la obra y a dirigirla junto a él. Y bueno, y digamos, se ubicó acá antes del estreno de la película, que es por donde me han tenido de visita por acá. La película Las Flores de mi familia, de Juan Ignacio Fernández Jope. Claro, pero ahora estoy con el mundo. Ahora está con las 8 horas. Estoy con las 8 horas. Una tragicomedia de Estado, o sea, como el cine no te dio y casaste para las 8 horas. Me pareció que el asunto del Estado y las 8 horas era una cosa que iba a pegar mejor. Y bueno, no, de la familia. No, en realidad estás dos temas impresionantes. Prácticamente eso es el ser uruguayo, ¿no? La familia y el Estado. Con esos dos temas. Falta hacer el fútbol. Una obra de danza sobre fútbol. Claro, te falta el fútbol nomás. Che, Las 8 horas, una tragicomedia de Estado, es una obra de teatro que se estrena este próximo miércoles y que va a ir en un escenario no convencional, como se está habituando cada vez más el teatro. En este caso, esta obra va en el registro civil, ahí donde se va a casar la gente. Exacto. O a otras cosas, también va al registro civil. Y el argumento es así: una oficina agoniza en algún rincón del Estado, 4 seres llenos de desilusión que reciben a Ignacio, un empleado nuevo en el que depositan sus últimas esperanzas de salvación. Exactamente. La historia de eso toma lugar en una oficina. Es una oficina que recibe un memorándum de lo que ha sido el último censo de oficinas, en que se la declara una oficina obsoleta o de funcionamiento controversial, por lo cual el Estado decide anexar un empleado nuevo como una forma de decorar el funcionamiento de esta oficina. Entonces ahí es que llega ese empleado nuevo, que se llama Ignacio, que viene de algún modo a trastocar ese hábitat que está adormecido, que está inmóvil, que es de los otros 3 empleados que están ahí, y el jefe. Y bueno, y ahí se saltan conflictos. Bueno, ahí es, digamos, que se dispara el argumento de la obra. Esta obra está basada en Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, que de hecho mi amigo Carlos, el codirector, me trajo la novela y me dijo, bueno, yo quiero hacer algo con esto. Y empezamos a trabajar a partir de ahí y mantuvimos, si bien desarrollamos otros personajes... Bartleby, el famoso que decía, preferiría no hacerlo. Exactamente, ¿no? Por eso el argumento de Bartleby central es en ese caso ocurre en la oficina de un abogado, en un bufete, y llega este empleado nuevo que se llama Bartleby, que al principio es solícito, es muy eficiente, trabaja en silencio,
pero cuando el jefe, entusiasmado por lo bien que trabaja, le pide, digamos, una tarea más, que es cotejar las copias, porque él trabaja como escribiente, este es un dato muy importante, o sea, Bartleby trabaja como escribiente, y cuando le pide chequear copias o cotejar copias, él se niega diciendo preferiría no hacerlo. Y bueno, nada, eso hace que el jefe no comprenda, lucha contra eso, etcétera. Ahí sigue el argumento de Bartleby. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea del preferiría no hacerlo, y en este caso el personaje se llama Ignacio. Y bueno, y cambiamos también qué es lo que ocurre en esta oficina. O sea, eso nos llevó un tiempo averiguar qué era lo que podía hacer, qué era lo que se hacía en esta oficina. Nosotros sabíamos que tenía que ser algo, una función que fuera obsoleta en sí, que ya los propios empleados hubieran perdido noción de por qué hacen lo que hacen. Y inventamos una nueva ficción, digamos, para darle sentido a eso, que fue, pensamos en un personaje al cual le pusimos Simon Evans, un galés que según cuenta la historia vino al Uruguay a fines de los años 60 y inventó lo que se llama un centro de observaciones detalladas de la conducta humana, que se regía bajo una ciencia que él inventa, que se llama la observaticia. Pero este hombre, ¿qué tiene que ver? Este hombre, digamos, la oficina. es el que crea la oficina. Dentro de esta ficción, dentro de la ficción... Se trata de una oficina, digamos, creada, una especie de proyecto especial. Sí. Como ocurrieron con oficinas, digamos, dedicadas a desburocratizar. Exactamente. Se va creando una burocracia para desburocratizar. Eso ocurrió en Uruguay, ¿no? Exactamente. Es decir, ocurrió, vamos a decir, acá en Uruguay hubo oficinas, me acuerdo de una, ¿no? O sea, nacional de desburocratización, que no se nacieron con el impulso de un gobierno, ¿no? Y con fuerza y haciendo todo cosas, pero después cambió el gobierno, claro, y le quitaron el impulso y quedó la oficina. Eso se va convirtiendo en lo que era lo contrario. Exactamente. Bueno, este es el caso. Este tal Simon Evans es un sociólogo galés que viene con esos impulsos, con esas nuevas teorías para hacer el Estado más liviano. De hecho, eso tiene una correlación directa con la obra, dado que nosotros trabajamos ahí en la oficina del registro civil, en el hall, y tuvimos que armar una oficina, y todos los muebles están hechos de cartón corrugado, cartón liviano, los escritorios, la máquina de escribir, toda la utilidad es de cartón. Y bueno, eso está basado en que la idea de Simon Evans es que las oficinas pudieran ser livianas para poderse trasladar de un lado a otro. Impresionante. Pero lo que ocurrió es que justamente cuando cambia el gobierno, o por falta de dinero para seguir importando esos muebles que se supone que venían de Gales, llegan los muebles por partes, pero no llegan los manuales. Entonces los empleados de acá de las oficinas no terminan de armarlos, entonces quedan a medio armar, quedan destartalados. Bueno, eso más que del Estado uruguayo parece del Uruguay también. Sí, del Uruguay en general. Sí. Yo conozco casos de gente que importó cosas y después no la podía armar también. Sí. Y no dentro del Estado solo. Exactamente. Bueno, y digamos, ese gran invento que promocionaba Simon Evans se llama La Observaticia, y yo puedo leer acá un fragmento de un libro, digamos, apócrifo, o sea, un libro, una fantasía de Simon Evans, que dice que en el trazado de las rutas de los ómnibus, en la disposición de los edificios y las plazas, se ocultan las pistas de una ciencia poco explorada, una sutil mezcla entre el urbanismo, la cartografía y la psicología social. Dicha ciencia, que he denominado observaticia, tiene como objeto de estudio las intrincadas relaciones entre la ciudad y el hombre. Los observadores pasan sus días estudiando la medida estándar de las ventanas o el promedio de baldosas rotas de una calle cualquiera. Los menos ortodoxos salen a caminar sin rumbo, atentos a los más sutiles estímulos, una conversación escuchada al pasar, un grafiti sospechoso, y de ese modo van sacando fabulosas conclusiones sobre las leyes que regulan la forma de las ciudades y sus consecuencias sospechadas sobre el ser humano. Fragmento de La Observaticia y sus alcances, Simon Evans, 1962. Bueno, bajo la ciencia de la observaticia es que se funda esta oficina, que tiene 3 empleados que son observadores y que se dedican a mirar a través de unos grandes ventanales, digamos eso, ¿no? El movimiento urbano, el comportamiento humano, y van sacando este tipo de conclusiones a partir de estos detalles así completamente ínfimos, absurdos, a veces disparatados. Pero bueno, esa fue su función originalmente. Cuando llegamos ahora en el presente, en este día que se cuenta de la oficina, digamos que esa función ya ha sido perdida. Porque hay 4 funcionarios, ¿no? Son 3 funcionarios. Está el Fleitas, que es lo podemos denominar, él se llama a sí mismo como el heredero de la estirpe de los funcionarios inquebrantables. Después está Julio, que es el segundo observador devenido en poeta.
Y después está Camila, que ella no es observadora, sino que transcribe las copias y así la podemos definir como empleada con grandes aspiraciones a recuperar su vida. Y después está el jefe, que nada, es un ser maquiavélico que de algún modo se aprovecha de esta llegada del nuevo empleado de Ignacio para ir, digamos, encerrando la oficina de acuerdo a sus fines, que es mejor no revelar porque es parte del argumento, pero se aprovecha de esa figura de Ignacio. O sea que, digo, más allá de esta crítica y esta reflexión al Estado, al funcionamiento estatal, que es, digo, que vaya si es actual, ¿no? Digo, uno queda cada vez más claro, digamos, con los gobiernos que tiene Uruguay, con todas las opciones que está experimentando, que hay resistencias a determinados cambios que no pasan incluso por lo ideológico, sino que pasan por cuestiones estructurales, ¿no? La famosa reforma del Estado, que en su momento Tabaré Vázquez la denominó la madre de todas las reformas, parece como que no se puede comer. Es algo que siempre está comenzando y nunca está por terminar, digamos, ¿no? Sí. Pero más allá de esto, digo, hay un núcleo dramático. Claro, sí, en realidad nosotros queríamos trascender, o sea, el tema del Estado y el ámbito de la oficina es un pretexto en realidad para atacar el asunto de la inmovilidad, pero que atraviesa todos los órdenes de la vida. Eso puede ser el trabajo, la familia, las relaciones en general, o sea, la tendencia de la inercia. Hay una frase que en un momento dice este personaje, que es el observador segundo venido en poeta, Julio, que justamente sus observaciones todas las transforma en poesía en vez de regirse a las formas legales, y él agarra en un momento y dice: tengo 30 años, las decisiones, mi presente se reduce a las decisiones que tomé cuando tenía 20 años, que a su vez se reducen a las decisiones que tomé cuando tenía 10, que a su vez se reducen a mi nacimiento, decisión que yo no tomé, por lo tanto toda mi vida está sujeta a esa tradición inicial. Entonces, o sea, va en ese sentido, ¿no? En un sentido de inmovilidad, también por incapacidad para decidir, por quedarse en lo cómodo, quedarse en la comodidad, en lo conocido. Digamos que ese fue un sentimiento que nos llevó desde el principio, porque de hecho la vida de Melville tiene mucho que ver con eso. En sus años jóvenes él recorrió los mares, justamente donde se inspiró para escribir Moby Dick y también sus primeras novelas, que también tratan sobre aventuras en el mar. Y luego volvió, publicó Moby Dick, le fue mal, no tuvo fama como escritor y terminó empleándose en una oficina de aduanas, y siendo justamente un empleado de oficina de aduanas y pasando el resto de su vida ahí mortificado. Y de hecho Bartleby, el escribiente, lo escribió en ese contexto, justamente, en el que vivía él. Sí, donde según Borges se hizo la genial observación de que Bartleby prefiguró a Kafka, o Kafka creó a Bartleby como en esos juegos que le gustaba hacer antecedente, ¿no? O sea, exactamente. Y esta obra de alguna forma también tiene algo kafkiano. Sí, muchísimo. Y bueno, entonces está esa idea, recuerdo, de hecho en Moby Dick hay un fragmento que al comienzo que, digamos, el personaje agarra y dice que cuando empieza a caminar por la ciudad y empieza a ver las vidrieras, y detrás de todas las vidrieras vea como algo mortuorio, algo deprimente, se da cuenta que es el momento de darse al mar, de irse al mar. Y bueno, y ahí es cuando se embarca. Entonces está esa idea de estar en la tierra y estar en el mar. ¿Cuándo es el momento de embarcarse? Aquello de navegar es preciso, vivir no es preciso. Yo te iba, y no quedarse en un puerto. Te iba a leer algo del Eladio Dieste, pero bueno, que precisamente dice exactamente eso, de que hay algo en lo humano que tiende a la inercia, y bueno, lo habla de la construcción, de la forma de pensar, de la forma de tratar de hacer lo que ocurría antes, tratar de mantenerlo. Esta obra que se llama Las 8 horas, es en la Oficina de Registro Civil, va miércoles y jueves de junio y julio, pero tiene un detalle muy simpático: la entrada es libre, es gratuita. Es gratuita, sí. Y solamente se puede entrar reservando, obviamente, porque son 40 localidades. Son 40 localidades nada más, porque estamos ahí acondicionando unas gradas, un teatrito ahí en el hall del Registro Civil, y son 40 lugares nada más. Ahí está el teléfono Bueno, esto es a partir de las 21 horas, los miércoles y jueves de junio y julio, y para reservar hay que llamar al 098-387-126. Reitero, 098-387-126. Cualquier problema pueden escribir a la máquina de pensar @dine.com.uy, se lo daremos el teléfono. Hay que llamar, hay que reservar, obviamente
para este miércoles y jueves me decía que ya está tomado, ya está lleno las 40... Pero para la semana que viene ya se están tomando, también se está llenando, es importante ir llamando, y va a estar junio, julio y la mitad de agosto. Bueno, gracias por estar acá, Juan Ignacio Fernández. Bueno, muchas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A usted le tocó nacer y vivir en un país periférico, como habitualmente se suele decir. Y sin embargo eso no le impidió, ¿no es cierto?, desarrollar análisis, investigaciones, desarrollos de una cantidad de cosas que ahora están siendo reconocidas poco a poco, no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional, europeo, incluso estadounidense, norteamericano. ¿Usted cómo ve las responsabilidades del profesional uruguayo o el profesional latinoamericano en torno a lo que podemos llamar desarrollo de las ciencias y las técnicas? Sí, bueno, yo creo que por una serie de azares históricos, nosotros en realidad procedemos, por lo menos de una manera consciente, procedemos de una cierta cultura que en el momento en que nos largamos solos, estaba en la parte baja de la sinusoide, vamos a decir. Entonces, yo creo que eso ha influido muchísimo en una especie de tendencia que la tenemos metida en los huesos, a dar por sentado que todo lo que tiene que ver con la técnica, todo lo que tiene que ver con la ciencia, tiene que venirnos de los que en aquel momento eran países centrales, más bien de los países de Francia, Inglaterra, Alemania. Ahora, hay una especie de complejo de inferioridad, pero así, implícito en todos los técnicos. A mí me han dicho ingenieros, por ejemplo, mostrándome unos aparatos, son muy buenos, pero se hicieron en España, pero son muy buenos igual, como si eso fuera una especie de cosas que no puede ser, cuando en este momento España está integrando el mundo desarrollado, ¿no? Entonces, esa actitud yo creo que genera una serie de preconceptos que se reflejan después en la acción, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que en América hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta, que para mí son muy graves, ¿no? Por ejemplo, el clima. La inmensa mayoría de lo que llamamos América Latina está en el trópico. Y vivir en el trópico es un lío respetable, hay que inventar la manera de vivir en el trópico. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas, el clima, la situación histórica, en fin, todo eso ha creado que seamos, en fin, sociedades que están con la vista pegada a lo que se hace en el mundo central. Como digo, yo creo que son cosas climáticas. Por ejemplo, Estados Unidos, uno dice, bueno, pues Estados Unidos tenía un clima mucho más duro. No, no tenía un clima más duro, porque tenía un clima en el cual todos los usos, las costumbres, la manera de vivir europea se acomodaba perfectamente. En cambio, si usted tiene que vivir en Bahía, tiene que inventar la manera de vivir en Bahía. Y eso no está inventado. Y yo creo que entre un desconcierto frente a una naturaleza mucho más distinta que la de Estados Unidos a la europea, de la cual procedemos más o menos, por lo menos de un punto de vista consciente procedemos de ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, el momento de la cultura de la cual procedemos, que está también en un momento de depresión, en un momento... España era muy aldeana hasta hace un cierto tiempo. Todo eso ha influido para que la actitud del técnico nuestro sea una actitud de dependencia frente a lo que se hace en los países centrales, pero al mismo tiempo de encogimiento, como si no se pudiera hacer nada. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que plenamente consciente de lo que se está haciendo no se es consciente. Y en el caso de la Iglesia Atlántida, en absoluto, fue una respuesta. Ahora, lo que yo sí tenía en la cabeza era una serie de cosas, podríamos decir, de lo que tiene que ver con la ética funcional de una iglesia. Por ejemplo, a mí me importaba mucho que lo que sucedía en el presbiterio, por ejemplo, no fuera una cosa de cura, que tenía que ser una cosa de todo el mundo. Entonces, no tenía que haber ninguna separación entre el espacio del presbiterio y el espacio de la nave. Por ejemplo, los escalones de alguna manera tenían que expresar eso.
tenía que eliminar el comulgatorio, por ejemplo, que después del concilio se eliminó, pero eso era antes del concilio. Esas cosas las tenía claras. Ahora, después, en ese tipo de cosas, que son las cosas que uno tiene claras, lo que será el subconsciente, yo no sé lo que, va como si fuera abordando una serie de cosas que no son las que inicialmente a uno se le habían ocurrido. Y entonces después uno se encuentra de pronto con esa sorpresa que yo creo que he contado más de una vez, de que la gente más sencilla, me acuerdo un par de señoras de mucha edad, una había llevado a la otra a mostrarle la obra, y le decía, no lo que yo tenía en la conciencia, pero le decía lo que yo no tenía en la conciencia. Le decía, mira la luz aquí, mira la luz como pega acá, mira acá. Y la llevaba, no decía me gusta, no me gusta, es lindo, es feo, pero decía con una clarividencia asombrosa todo lo que en cierta manera el subconsciente había tejido en la trama de lo consciente. Por ejemplo, le pongo un detalle nomás. Me acuerdo de cuando a mí me pidieron el arreglo de la iglesia de Durazno, que en definitiva era... Lo que me pidieron era que volviera a hacer una bóveda que se había derrumbado, una falsa bóveda que se había derrumbado con un incendio. Ahora, yo le propuse al cura, que era una especie de cura gaucho muy simpático, le propuse lo que después se hizo. Ahora me acuerdo que, en realidad, me di cuenta que había quedado una cosa mejor que lo que yo había pensado, porque lo que yo había pensado era simplemente un arreglo, una reforma. Y lo que se me ocurrió es, me imaginaba... En el fondo de la iglesia, en la fachada interior de la iglesia, había una ventana muy fea, una ventana que era un rectángulo con una columna de fundición que descargaban el peso del campanario. Entonces, lo que yo había pensado era simplemente recubrir de ladrillo la pared antigua esa, y nada más, para darle unidad con el resto. Pero entonces dije, la gente cuando venga aquí, a misa o alguna otra ceremonia, se levanta y va a ver durante 40 años, 50 años, esa cosa tan fea. Y por eso fue que se me ocurrió la solución de hacer el lucernario. Para hacer el lucernario tuve que hacer una especie de pórtico que descargaba el techo. Bueno, y la preocupación de eso es una preocupación que yo creo ética, o sea, una preocupación por el prójimo. Pensar en lo que sería, en qué distinto sería la sensación de la persona que termina una ceremonia y sale de la iglesia, entre ver el rectángulo ese con las columnas de fundición y ver el lucernario que se hizo, ¿verdad? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando el documental sobre Eladio Dieste. Estamos escuchando la conversación entre el arquitecto Mariano Arana y el ingeniero Eladio Dieste. Muchas veces se habla de racionalidad y también hemos oído mucho la palabra racionalismo como definición de algunas concepciones arquitectónicas, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas que provienen de los años 20 y 30 de nuestro siglo. ¿Usted cómo ve esos dos términos vinculados a su propia creación, ¿no es cierto? Todos tienen de común supuestamente el recurrir a la razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que me parece que cuando se habla de racionalismo, no solamente en ingeniería, sino también, me atrevo a decir, en arquitectura, es un racionalismo que tiene en cuenta pocos postulados, diríamos. O sea, no son suficientes los postulados. La complejidad de la realidad y la complejidad de la vida, bueno, tienen que usar la razón, pero completa. La razón lo más completa posible. Nunca lo vamos a conseguir hacer completo, pero lo más completa posible. Por ejemplo, una cosa fundamental me parece es usar la capacidad de la gente que tiene que hacer las cosas que nosotros proyectamos. ¿Eso se usa? No se usa. En todo esa manía, por ejemplo, en algunos países, incluso de nuestra América, ¿no? De la construcción, por ejemplo, en acero, de las construcciones todas en acero, utilizando como elementos fundamentales el acero inoxidable, los vidrios, inclusive los vidrios, estos fumé, esos vidrios que no impiden la entrada de la luz y todo. Cosas todas carísimas y complejísimas. ¿Eso es racional? Es una especie de racionalismo que deja de lado una montaña de cosas. Deja de lado la capacidad de construir de la gente, deja de lado un cierto estado de la sociedad que la vuelve capaz de hacer cosas y menos capaz de hacer otras.
En ese sentido yo creo que racionalismo sí, pero un racionalismo que tenga en cuenta la complejidad de lo humano, ¿no? No sé, yo he puesto a veces un ejemplo que me parece que es bastante eficaz, ¿no? El ejemplo del campanario, por ejemplo. Un campanario como la iglesia esa de Pampulha, de Niemeyer, ¿no? Es en definitiva una pértiga de la cual cuelgan las campanas. Ahora, ese campanario, ¿es una solución, es una buena solución? Racionalmente parece que sí, porque dice, bueno, el campanario está para sostener las campanas, pero no está solamente para eso. Está para que vivan los búhos, para que uno vaya a pasear adentro del campanario, en fin, para una complejidad de funciones muy grandes que se simplifican y no es que se racionalicen, se eliminan postulados, se elimina parte de la realidad y se abstrae de eso una parte, y a esa parte se le aplica la razón. Pero eso no quiere decir que sea racional. Yo no me acuerdo si fue, tengo un poco de confusión si esto me lo contó Augusto, el hijo de Torres precisamente, o me lo contó otro muchacho, que era muy amigo de un campanero en París. Bueno, todo lo que me contó, de la relación de él, y lo que era para ese campanero, el campanario y las campanas y todo lo demás, no creo que no fue Augusto, creo que fue un francés que me lo contó eso. Y todo lo que significó en su infancia la relación con ese campanero que vivía en el campanario por otra parte, hizo una cosa de una riqueza tan enorme que cuando uno ve transformar todo eso en una pértiga que sostiene las campanas, dice, no, aquí se comieron parte de la realidad. A eso le aplicaron la razón, pero nada más que parcialmente. ¿Cómo le parece a usted que lo ven, por ejemplo, desde Europa? ¿Le parece que les interesa la obra en qué sentido? ¿Como una obra potencialmente aplicable en sus postulados esenciales, aunque más no fuese a esa propia realidad? ¿Y cómo lo ven en Estados Unidos o cómo lo ven en Canadá, por decirlo, sí, por decirlo de alguna manera, ya que comienza ya a ser conocido allí, a ser divulgado, a ser publicado? Les interesa, pero así extraordinariamente, pero desde el punto de vista estético. Lo que se consigue estéticamente, las luces, las sombras, en fin, todo eso les interesa mucho, pero no les pasa por la cabeza que eso se pueda construir allí. Eso es para un país subdesarrollado, porque ellos dan por sentado de que eso tiene un consumo enorme de mano de obra, y no es cierto. No tiene un consumo. El consumo de mano de obra que tiene es equivalente o más bajo que el de la prefabricación pesada, con la diferencia de que se necesita un utilaje mucho menor. Pero eso es muy difícil que les entre en la cabeza. Por ejemplo, en este momento hay un muchacho que vino por acá, un historiador de la arquitectura que se llama Karl Ludwig Dill, un alemán. Y él, en fin, tiene un entusiasmo extraordinario y quiere difundir eso en Alemania, e incluso acaba de escribir un artículo en alemán, donde para darse cuenta de hasta qué punto ellos lo ven como una cosa exótica, él dice que, cuando habla de los moldes, dice que los moldes nosotros los hacemos en bambú. Yo le agradecí mucho el artículo, porque es muy simpático el artículo, pero le digo, mire que acá no hay bambú, acá en Montevideo no hay bambú. Ya eso lo asimilan a algo exótico, algo que no es viable en un país desarrollado. Solamente en un país, eso se puede hacer en un país subdesarrollado. Pero eso es más bien por una cuestión de reservas mentales, más que por un hecho concreto. Yo, por ejemplo, en la última carta que le escribí le decía, bueno, admito que tengan dudas con respecto a, por ejemplo, a una bóveda, pero con respecto a una pared, sea ondulada o no sea ondulada, una pared como la de la iglesia de Atlántida, eso se puede hacer perfectamente. ¿Qué inconveniente hay para hacer eso en Alemania? Ninguno. ¿Cómo percibe usted esa idea de la economía aplicada a la construcción, ¿no? ¿Hasta qué punto es esencial para nosotros, no lo es? ¿Cómo tiene que condicionarnos en materia de creatividad, no es cierto? Es que yo creo que también en eso, yo creo que entre lo ético y lo económico hay una relación completa. Yo creo que son casi dos palabras que vienen a decir lo mismo, para mí. Porque con un sentido trascendente de la vida, independientemente de cuál sea la posición religiosa o filosófica que se tenga, el uso responsable, cuidadoso, con desvelo de los materiales, para mí es una cosa que es ética, es ética pura, porque atrás de los materiales está el esfuerzo humano, siempre el esfuerzo humano. Entonces, evidentemente, la economía no se puede separar de lo ético.
es una consecuencia de lo que... Yo contaba en uno de esos artículos, contaba un pedazo de una novela de New Hampshire que es notable, porque la novela sucede en una especie de sanatorio en el norte de Noruega, a donde todos los bastimentos llegan por tren todos los días, ¿no? Y un día no se quedan sin carne, lo cual era una cosa, para la gente esa, que eran todos aristócratas o gente muy rica, era una cosa muy grave. Entonces el gerente se entera que un campesino tiene una ternera y se la quiere comprar. Entonces el campesino le contesta que no se la puede vender porque no está en tiempo todavía. Y el gerente no entiende, le dice, pero yo te la pago como si estuviera en tiempo. Y el campesino, no es un problema de lo que le van a pagar, sino un problema de que eso responde a un orden cósmico en el fondo. Está bien que se mate la ternera en el mes de mayo, pero matarla ahora está fuera de ese orden cósmico. Entonces, claro, le dice, me acuerdo que le dice en un momento, le dice, si ustedes no tuvieran otra cosa que comer, está bien, pero tienen otras cosas para comer. Bueno, y ese tipo de mentalidad, que es la mentalidad que permitió, en definitiva, construir Europa, en definitiva, uno la tiene con... Bueno, Vittorio, que usted lo conoce, por ejemplo, Vittorio es un ejemplo típico de esa mentalidad. Él razona en función de otros parámetros, de parámetros que tienen que ver con una economía desde el punto de vista cósmico, no de economía financiera. La economía financiera es otra cosa, que se apoya en esta, y usa de esta, pero no es la que crea. Ahora, independientemente de eso, el costo de esas grandes estructuras por metro cuadrado de construcción es ridículo, es bajísimo. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿cómo le voy a decir?, sobrepasar ciertas rutinas mentales que tienen en esos países que les permitan ver que no hay nada propio de un país subdesarrollado. No se necesita que el país sea subdesarrollado para hacer una bóveda de eso. Pero eso le va a llevar tiempo convencerse, ¿no? Usted estaba hablando de Vittorio, que es un hombre que se formó en la Claro. obra, ¿no es cierto? Sí, sí. Un operario. Un operario, Vittorio, pero además Vittorio es una persona, para mí habría que escribir un libro sobre Vittorio. Vittorio es un muchacho que cuando vino aquí, él naturalmente que era un buen oficial, pero él se formó conmigo y yo me formé con él, porque las dos cosas son la misma cosa. Pero es una lección de moral en un sentido profundo, cada cosa que dice, cada juicio que hace. Pero el sentido de esa especie de economía que él ve en este momento subvertida en gran medida en Europa, porque él ha viajado varias veces a ver a la familia en Europa, y él la Europa actual no la acaba de entender, ¿no? No la acaba de entender que no estén todos los campos labrados, que se tire lo que se tira. No se tiraba nada, decía él, le decía, ¿no? Que se haya dejado de cultivar ciertas cosas, ¿no? Se hayan dejado de cultivar porque no conviene, por ejemplo, de pronto eso no le entra en la cabeza, porque él hay un orden que está por arriba del dinero. El dinero para él tiene un valor relativo, como medio, digamos, de operar lo otro, pero lo que importa es lo otro. Y yo creo que tiene razón Vittorio. Y que si no existieran los Vittorios, arreglados estaban. ¿Usted se definiría como un arquitecto? Bueno, no me atrevo. Lo que pasa es que veo que el gran interés que tienen los arquitectos, y eso me honra mucho, pero en realidad yo me considero lo que soy, un ingeniero. Lo que pasa es que el tener en cuenta realmente la profesión de una manera completa inevitablemente lleva a la arquitectura, porque uno se imagina lo que va a construir. Imaginar lo que va a construir es imaginar cómo se cierra el espacio, cómo juega la luz en ese espacio. Además es imaginar cómo va a usar la gente que lo va a usar aquello que uno construye. Cómo se inserta eso que uno construye en la realidad previa de lo que ya está construido. Quiere decir que inevitablemente se va a morir a la esencia de la arquitectura, ¿no? Yo creo que las dos profesiones tienen mucho que ver. Incluso ingeniería, en cierta manera, es una profesión relativamente nueva, porque fue una profesión que tuvo origen más bien en los génie militaires, ¿no? En la parte de ingeniería militar, ¿no? Las grandes facultades de ingeniería fueron enseguida más bien tomadas por personas de mentalidad preponderantemente matemática y abstracta, ¿no? Y eso tiene una parte muy buena desde el punto de vista formativo, pero yo creo que ha sido, me parece,
negativo en algunos aspectos, ¿no? Negativo desde el punto de vista de la integración, por ejemplo, del ingeniero con el arquitecto, del ingeniero como constructor, en fin, un cierto temor a lo que podríamos llamar imaginación, ¿no? Pero me gustaría saber un poco para conocer simplemente cuáles han sido de pronto no, yo no digo fuentes de inspiración, que me parece una cosa demasiado elemental y mecánica, sino qué obras o qué creadores, sean arquitectos o creadores sean ingenieros, ¿no es cierto? Usted analizó y valoró con mayor interés dentro de su formación, tanto en la época estudiantil como de pronto en su etapa de profesional, ¿verdad? Sí, sí. Yo le diría que no podría señalar. En el caso, por ejemplo, de la obra de un gran ingeniero, ¿no? Pero que no es particularmente, bueno, algunas de las obras sí, pero no es particularmente dotado en el sentido de la expresividad que Freycinet, por ejemplo. Algunas de las obras son, sí, realmente una maravilla, los puentes sobre el Marne, por ejemplo, los hangares de Orly, pero sobre todo la actitud ética de Freycinet. Eso es una cosa que yo creo que me impactó bastante. Hay una conferencia cuando Freycinet cumple 80 años, le hacen un gran homenaje nacional. Y él entonces empieza a contar su vida, él cuenta su vida, y la cuenta con una gran sencillez, pero realmente tiene un valor ético extraordinario todo lo que dice, ¿no? Incluso recuerdo lo que dice con respecto al valor de lo artesanal y a lo que le da la gente sencilla, el trabajo de la gente sencilla. Dice que sus grandes maestros fueron los artesanos que arreglaban el molino de la abuela. Era un molino donde molían el trigo, ¿no? Y después que molían el trigo, venían los artesanos que lo mantenían, hacían el mantenimiento hasta para el año siguiente, que alguna cosa que se hubiera echado a perder o alguna imperfección. Y entonces dice que esos fueron sus grandes maestros, dice Freycinet, ¿no? Y entonces cuenta, en fin, varios episodios. Que yo recuerde, lo que más me impresionó de lo que leí en los tiempos de estudiante fue eso. Ahora, después es como una especie de sorpresa que uno se encuentra. Resulta que pensando, uno hace una cosa que la hace donde interviene lo racional y la visión de eso en el espacio, por ejemplo. Eso sí yo creo que es una cosa que a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Una especie de imaginación muy clara del espacio. Que yo creo que eso, aunque a uno le parece que todo el mundo lo tiene, me he dado cuenta que no todo el mundo lo tiene. Que hay gente que para ver un espacio se pega a la pared y es como si tuviera dos dimensiones, la va viendo, pero como con una lapa, algo así, ¿no? Bueno, el imaginar algo, el pensar en algo, y luego la sorpresa de encontrarse con lo que uno pensó. Y en el caso de la iglesia de Atlántida también es una cosa completamente inocente, completamente ingenua, diría yo, como propósito. Ahora, después cuando uno lo hace se encuentra con la sorpresa esa. Lo mismo en la iglesia de Durazno, ¿no? Uno pensó una cosa, bueno, que la estudió y estudió las proporciones, en fin, ya con mucho más conciencia que cuando se hizo Atlántida. Estudió las proporciones y todo lo demás, pero se encuentra con algo que no tiene nada que ver con lo que con algo más de lo que uno imaginó. Como si hubiera una especie de regalo, que fuera el resultado de tener una brújula más o menos cierta, ¿no? Ahora, eso pasa inclusive en obras estrictamente utilitarias, podríamos decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice algunos hilos en campaña, que era una obra completamente utilitaria, la impresión del espacio que se obtiene, y sin embargo las razones son simplemente utilitarias, ¿no? Que uno dice, bueno, pero esto valdría la pena usarlo arquitectónicamente, yo no sé cómo, pero habría que usarlo, ¿no? O por ejemplo, el caso de la iglesia de Durazno para mí es muy claro, ¿no? Porque en el momento que se hizo lo que uno tenía en la cabeza, era una cosa de mucho menos importancia como resultado que lo que se obtuvo. Y entonces en eso entra a jugar por ejemplo, la luz, cómo entra la luz por el lucernario del norte, los dibujos que hace la luz, cosas que son como yapas, como decíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no?
amigos, esto ha sido todo por hoy. Seguimos mañana en La Máquina de Pensar. Para mañana vamos a llamar a Cambridge, Inglaterra, para hablar con la arquitecta argentina, la investigadora también y doctora en historia argentina, Graciela Silvestre. Esto es todo. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio,